Hola amigos, sean bienvenidos como todos los días al proyecto Vive tu vida con interioridad. Esto es una propuesta, una solución para tu vida, para si tú tienes algún problema, si alguna dificultad, tienes algunas inquietudes, ves que como que hay unos conflictos en el cual tú te enredas y no eres capaz de salir tan fácilmente de ellos, tienes angustias, anhelas un mundo mejor, crees que no estás cumpliendo con el proyecto de vida que al nacer aquí te realiza, te hace persona. Con todos estos conflictos que tiene el ser humano, siempre hay una respuesta, pero hay que buscarla en la causa. Somos causa y efecto. Por lo tanto, la invitación que yo te hago es para que tú reflexiones, para que tú profundices un poco y sepas por qué te está pasando lo que te está pasando, por qué piensas como piensas, por qué actúas como actúas, por qué crees lo que tú crees. Esto no es de ayer, esto no es de hoy, esto es de muchísimo más atrás. Tú a veces piensas que los problemas son de ahora. Cuando tú te enfermas, crees que fue de lo que comió inmediatamente. Y recuerda esta frase. Tú eres lo que has comido, de lo que ya te alimentaste. Por eso el cuerpo es tu pasado. Tú eres de lo que ya te alimentaste. Tú estás siendo de ser de lo que estás consumiendo en este momento. Y tú vas a hacer lo que todavía hay en el plato. Mire esto, pero póngalo desde el punto de vista ideal, del pensamiento. No de manera física solamente, porque de manera física se puede probar eso. Tú eres lo que ya has consumido. Vamos a ponerlo físicamente en el plato de la comida. Entonces, el cuerpo que tú tienes es de lo que has consumido. Dime quién eres y te diré qué comiste, porque ese es el cuerpo que tienes. Ahora, estás creando lo que en este momento estás comiendo, lo que estás masticando. Y tenlo por seguro que vas a hacer lo que tienes en el plato. Pasado es tu cuerpo, presente es lo que estás masticando y futuro lo que tienes en el plato. Ahora vamos a ponerlo con las ideas. Recuerda el pasaje de Daniel que dice que no comió del rey, de la comida del rey que le daba, sino que comió su propia comida. Y los teólogos lo interpretan como que él no quiso consumir lo que le dieran de afuera, sino que él quería consumir su propio alimento, lo que a él le nutría, de lo de Dios. Pero eso lo explicamos después, porque yo sé de dónde viene ese texto. Pero ahorita lo único que me queda para enseñarte es que a veces hay que rechazar ciertos alimentos, porque eso ya te está pronosticando. Mire, observar, interpretar y predecir. ¿Ve? De eso se trata la vida. Observas, interpretas y predices. Y aquí en el plato hay un cerdito, hay un pollo, hay un pavo y hay chicharrón y todo eso. ¿Ve? Uno observa, interpreta y sabes que vas a tener dentro de unos días. ¿Ve? O por la tarde. Así es la vida. Entonces, desde el punto de vista ideal, es lo mismo. Es lo mismo. ¿Quién eres tú en este momento? O sea, ¿qué es lo que tú piensas? Ya, lo que consumiste, lo que traes arrastrando. ¿Qué es lo que tú sientes? Lo mismo. ¿Cómo resuelves tú los conflictos? ¿Cómo resuelves tú las cosas para sortearlas? Cuando tú te presentas ante un dilema, ¿cómo lo haces? ¿De qué manera lo haces? Es porque ya lo traes. Ya eres, ya lo que consumiste. Ahora, lo que estás consumiendo en este momento, lo que estás viendo en la televisión, lo que estás leyendo, las relaciones que tiene con los demás, es lo que te está siendo en este momento para que después llegues a ser lo que estás consumiendo en este momento en todos los sentidos, como mira la economía, como mira la política, como mira la ciencia, como mira la religión. Es desde el punto de vista ya de la vida. El trabajo, como miras el trabajo, como tú estás consumiendo el sentido de la familia, el sentido del hogar. Todo eso es lo que estás consumiendo en este momento porque somos consumidores de energía. Pasado es lo que ya somos,
lo que ya somos, presente lo que estamos siendo y futuro es lo que vamos a hacer o lo que vamos a ser, no de hacer con H, sino a ser con ese R, con la preposición o la conjunción aquí a ser. Muy bien. Entonces, con respecto a eso, pues estamos viendo por qué nosotros tenemos nuestra creencia. La creencia en el cristianismo. ¿De dónde viene el cristianismo? Porque creo que estoy hablando con cristianos. Entonces, yo ya desde este momento les digo, el cristianismo viene de los romanos. ¿Quién creó la iglesia? La iglesia la creó Roma. ¿Quién creó el cristianismo? El cristianismo lo creó el Imperio Romano. ¿Quién creó el judaísmo? El judaísmo lo creó el grupo de campesinos o de gente de del bajo estatus de la región de Canaán. Hoy día, por todos lados se sabe, y hay muchos estudios muy buenos que los judíos se han dejado hacer de sacarle la sangre y mirar el ADN. Los judíos todo el tiempo son cananeos. Y cananeos eran la gente que estaba ahí. Ellos dicen que llegaron a ese lugar, pero nunca llegaron. Estaban ahí, solamente que es una sociedad que los tenían abajo y entonces por lo tanto ellos dicen que cuentan su historia. O sea, ellos crean una historia de todo el mundo que estaba, de los griegos, de los de Babilonia, Mesopotamia, Sumerio, de los egipcios, de los persas, de todo ese grupo que eran epopeyas que narraban, verdaderas porque eso se sabe que está en la historia, están las huellas arqueológicas de los sumerios, de los de Persia, de los de Babilonia, de los caldeos, de todas esas regiones, de Egipto, de Grecia. Todos esos están, de Canaán, ahí en la región del Canaán, que toda esa ribera, lo que hoy es Palestina. De los palestinos sí que les voy a hablar. ¿Qué son los palestinos? Vea, cuando uno entiende los palestinos, sabe cómo nació Israel. Sabe exactamente, pero eso les hablo más despuesito. Pero ahorita fue porque nombré los palestinos. El Líbano, que era el Líbano, lo que llamaban hoy el Líbano, era de los filisteos y de los fenicios. Después mire que las mismas palabras tienen sentido. Entonces todo eso es historias que el pueblo de abajo, el pueblo de la cultura baja que no tenía acceso a la cultura alta, se crean esas historias. Y entonces primero se creó la historia y luego se crea el pueblo de Israel, lo que llamamos los judíos. Primero se creó la historia y luego se creó el pueblo judío. Primero se creó la historia y luego se creó el cristianismo. Allá es donde tú tienes que pensar. ¿Qué es malo? No, señor. No estoy diciendo que eso es malo. Al contrario, es el entender de dónde venimos. Por eso te digo, dile a tu padre y a tu madre que te cuenten la historia verdadera de ellos. Porque si no, tú sigues andando a tientas. Tú no sabes para dónde vas. O no sabes por qué eres lo que eres, porque no supiste qué consumiste. ¿Ve? De eso es que se trata el proyecto de Vive tu vida con interioridad. Despierta tú que duermes, levanta entre los muertos, ilumina tu camino. El de la vida, si te faltan 10 años de vida, pues bueno, viva esos 10 años despierto. Si te falta un día, no importa, pues vive ese día despierto. Hombre, antes de morirte, despertaste y supiste quién eras. ¿Ve? De eso es que se trata el proyecto. Lo estoy haciendo desde el punto de vista espiritual, religioso, de iglesia, teológico, filosófico, porque esas son las herramientas que yo conozco. Si yo fuera un arquitecto, lo haría desde el punto de vista de la arquitectura. Si fuera un abogado, lo haría desde el punto de vista del derecho, de la ley. Y de todo sale, el mismo método es el mismo para todos. Se puede contar la historia humana desde diferentes disciplinas que haya. Y yo les estoy contando la historia humana desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista religioso. ¿Ve? Así es que de eso es que se trata. ¿Por qué somos lo que somos? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Por qué sentimos lo que sentimos? ¿Y por qué creemos lo que creemos? Porque somos un legado. Y ese legado es el que les voy diciendo. Entonces ya les hablé de los egipcios. ¿De qué heredamos de los egipcios? ¿Qué nos transmitieron los egipcios? A nosotros en este momento. Muchas cosas de las que pensamos son egipcias. Por ejemplo, la resurrección. ¿Por qué embalsamaban al faraón?
porque la carne iba a resucitar. ¿Y nosotros qué creemos? Que la carne va a resucitar que en cuerpo. Y eso era de ellos. ¿Por qué Jesucristo fue metido en una fosa? Según la historia. Porque los romanos habían heredado eso de los griegos y los griegos lo habían heredado de los egipcios y de los de Babilonia. Y entonces ellos sentían que era un deber enterrar a los difuntos para después que esa carne se uniera otra vez con el alma. Porque ya salió la idea de que esto no desaparecía, que la materia es como la energía, que no se crea ni desaparece, sino que se transforma. De esa idea es antiquísima. Bueno, ya les hablé de los egipcios, ya les hablé de los de Babilonia, hoy voy a hablarles de los griegos. Mañana me gustaría hablarles, mañana creo que el programa voy a hacerlo tarde porque tengo un compromiso desde por la mañana, no voy a estar por aquí y entonces posiblemente lo hago por la tarde. Pero estoy pensando a ver si le hablo primero de los romanos para seguir la historia, pero me gustaría, antes de los romanos, hablarle de los cananeos. Porque los cananeos nos sirven para entender los judíos. Es que ahí es donde vamos a ver nosotros cómo empató el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. ¿Por qué pensaron ellos en que el Nuevo Testamento era continuidad del Antiguo? ¿En qué sentido les convenía decir eso? Porque si los romanos estaban creando algo nuevo, lo hubiesen podido crear simplemente de los egipcios. Y esos calladitos no lo dicen. Lo hubiesen podido crear desde los de Babilonia. Y no lo dicen. Lo hubiesen podido crear desde los griegos. Y no lo dicen. Eso es calladito. Pero sí dicen que empatan es con lo de los judíos. ¿Por qué los romanos le dan tanta importancia al empate de los judíos? O sea, empatar el cristianismo con los judíos. Porque en Egipto también se hablaba del Mesías. O sea que si se hubiera contado claramente la historia, bueno, vamos a contar la historia de los egipcios, eso nosotros seríamos por ese lado, nos hubiéramos venido por ese lado, no hubieran entrado los judíos en nada. ¿Por qué empata eso? Eso se lo digo esta semana. Pero hoy les voy a hablar de los griegos, para que entendamos que cuando uno mira el mundo de los griegos, lo que ellos pensaban hace 3.000 años, 3.000 años. Mejor dicho, 3.000 años antes de Jesucristo, hace 6.000 años, 6.000 años. Lo que ellos pensaban hace 6.000 años es lo mismo que pensamos nosotros, porque lo hemos heredado. Si nosotros hubiésemos agarrado la mentalidad indígena, cuando llegaron los españoles acá, aunque se hubieran combinado españoles y indígenas, los nativos de acá, y los españoles hubiesen cedido, hubiesen dicho, bueno, vamos a aprender de los indígenas, de ese pueblo culto, como lo hicieron los griegos, porque ellos dejaban cosas y los romanos dejaban cositas que querían era aprender o querían utilizar. Pero los españoles hicieron lo contrario, fue arrasar como los nativos de acá. Ya había cambiado la cultura, que era ir a arrasar con eso. Y era imponer el colonialismo. Se había cambiado un poco, aunque se había heredado eso, porque si vamos, también los griegos iban imponiendo sus formas de ser y los romanos y los egipcios. Pero no agarraban la cultura, no la agarraban porque no les interesó. La de los indígenas les parecieron muy brutos, como los veían atrasados. Entonces la pregunta es, ¿qué tal si cuando llegaron aquí los españoles no hubiesen traído una cosmogonía, una antropología, un sistema de ver al mundo, de ver a la persona posesionada en este mundo, una astronomía, una astrología? Si no hubiesen traído ellos a imponerle aquí a los indígenas o a la cultura nueva que se estaba creando acá, sino que hubiesen absorbido la de los indígenas, ¿cómo pensaríamos? ¿Qué tal que hubiese sido lo contrario? Que hubiésemos absorbido lo de los indígenas, toda la cosmogonía, el pensamiento. ¿Cómo estaríamos? ¿Qué mundo hubiese nacido? De eso es que se trata, porque somos lo que hemos consumido. Estamos siendo lo que estamos consumiendo en este momento. Y vamos a hacer lo que hay en el plato, lo que está ahí. Muy bien. Bueno, entonces ya voy a pasar. No sé si... me quedaba que no sé si voy a presentar lo de los... Yo creo que lo de los cananeos, porque ahí nos da una visión clara
de cómo se creó el judaísmo. ¿Cómo se creó? Yo creo que mañana logro hacer eso si termino hoy lo de los griegos, si logro terminarlo hoy, si no, pues me toca mañana. Y vamos a llegar a los romanos. Los romanos son los que crean la iglesia. ¿Que nació el cristianismo en Jerusalén? No, no nació. El Nuevo Testamento se escribe en el Imperio Romano, dentro de la mentalidad del Imperio Romano, agarrando allí, agarrando acá, y se crea el cristianismo. Es el Imperio Romano lo que lo crea. ¿Malo? ¿Cómo voy a decir malo? Eso es como si yo dijera que lo que hizo papá conmigo es malo. No, o mamá, lo que hizo mi familia, no, ya lo heredé. Ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer con eso? ¿Ve? ¿Y qué es lo que hay en el plato? Entonces, ya lo que estoy, soy. ¿Qué estoy masticando en este momento? Eso sí puedo determinarlo. ¿Y qué voy a consumir de lo que está en el plato? Esa sí es decisión tuya. Pero lo pasado no hay que negarlo. Conozca tu historia. Conozca de dónde viene. Conózcalo. No te dé miedo, no te dé temor. Preguntarle a tu padre y a tu madre quiénes fueron ellos. De verdad, en verdad, de verdad. Porque todos los viejitos aparecen santos. Todos. Usted sí sabe todo. La abuela es santa. El abuelo santo. El papá santo y la mamá santa. Y está bien. Porque eso no les quita la santidad. Pero conozca la realidad. Conozca la verdad. Y eso es lo que estoy diciendo. Conozca la verdad de ti, la tuya. Desde el punto de vista religioso y espiritual, yo te la estoy diciendo. Muy bien. Vámonos para los griegos. Vámonos para los griegos. Ahí me salgo yo a veces. Pero eso es para explicarte qué es el proyecto este, que es un proyecto maravilloso. Es un proyecto de que tú sepas la verdad, de verdad, cómo estás. Muy bien. Voy a pasar ya a la cámara. Entonces te decía que hoy vamos a hablar de los griegos. La astronomía, la astrología, la religión, la Biblia. Biblia es biblos, es el escrito. Eso cuando ustedes hablan de Biblia, creen que Biblia es solamente el libro que tú tienes en la mano que te habla desde el Génesis al Apocalipsis. Y eso es Sagrada Escritura, pero Biblia es libros, libros. ¿Cuál es el libro de los griegos? ¿Cuál es el biblos de ellos? ¿Cuál es la ciencia? ¿Cuál es la fe de esa gente? Ya les hablé de la fe de los de Mesopotamia, ya les hablé de la fe de los egipcios, ahora vamos a hablarla desde el punto de vista de los griegos. Entonces, mire, a mí me interesa es el cristianismo, porque eso es lo que yo sé del cristianismo, pero el cristianismo para mí es como las frutas, pero tengo que ir a las ramas, al tallo y a las raíces, ¿no? A eso es que tengo que ir. Entonces te digo que este Egipto, aquí donde está Judea, Siria y Babilonia, todo esto se llama la media luna fértil. Mire, aquí está el Golfo Pérsico, aquí está el Mar Rojo, aquí está el Mar Mediterráneo, aquí está el Mar Caspio. O sea, todo esto tiene relación con el agua. Aquí está el Éufrates y el Tigris, aquí cerca de Babilonia. Por aquí está el río Nilo. Todo tiene que ver con agua, todo tiene que ver con tierra, todo tiene que ver con las estrellas. O sea que como es arriba es abajo. Pues sucede que aquí aparece un nuevo pueblo, Grecia, y empieza a imponerse sobre todos estos pueblos para mandar en política, en economía, en religión y en ciencia. Prácticamente son unos cuatro, siempre los flagelos de Apocalipsis, los temas grandes. Los temas grandes de la humanidad es la política, la economía, la religión y la ciencia. Esas son los grandes temas y que en todo se va repitiendo. Pues Judea, que está aquí, está bebiendo, se está bebiendo de la fuente. Les están imponiendo cosas. Por ejemplo, cuando el cristianismo aparece, toda esta región habla griego. Los judíos hablan hebreo, pero hablan como dos idiomas, porque existe el griego como el idioma comercial, como hoy día el inglés, que lo usan casi en todo el mundo para hablar y comunicarse. De esa manera se trataba para poder hacer negocios.
El mundo griego fue tan importante que vemos que influyó en Egipto, mírelo aquí, con todas estas cantidad de ciudades. Mira hasta donde llegó. Los persas, Babilonia. El más grande de todos fue al de esos emperadores o de esos reyes o de esos conquistadores, fue Alejandro Magno, que murió en el 323 antes de Cristo. Vea lo que es Bizancio, que tuvo tanta influencia en el cristianismo, que aquí se formó Constantinopla de Constantino. Aquí tenemos a Turquía, o sea, Asia Menor, donde la historia de Pablo es que pasa por aquí, por todos estos lugares. Y aquí está Tiro y Sidón, que no se nos puede olvidar estas dos, porque fue la influencia de los fenicios. Tiro y Sidón. Aquí está Jerusalén, mírela, Jerusalén, Jerusalén que tuvo 3 templos, según la historia en la Biblia, 3 templos, que el primer templo lo hizo Salomón, que lo hizo fue Egipto, Salomón, Egipto. El segundo templo lo hizo, aquí, lo hizo Babilonia, Zorobabel, Babilonia, el segundo templo. Y el tercer templo lo hizo Herodes. ¿Y por qué Grecia no le hizo el templo? Pues porque no alcanzó. Grecia no alcanzó. Grecia en un momento pues los absorbió. Ellos tuvieron muy buena acogida. Hay historia en que dice que los griegos vieron que ese pueblito de judíos era gente sana, gente buena, gente inteligente que le gustaba comercializar, porque ya había aprendido de Tiro y de Sidón, de los fenicios. Pero después, como ya ellos empezaron a presionar con los impuestos y los maltratos, y siempre el que llega y coloniza a los pueblos, los empiezan a apretar, entonces ellos empezaron a reaccionar, los de Jerusalén, y entonces es donde vienen y les destruyen lo que ellos tenían, porque eso es lo que pasa. Este pueblo, cualquiera que se rebote, pues viene y destruye, como Estados Unidos. Cualquier pueblo que vaya en contra, pues va y lo acaban. Muy bien. Está Alejandría. Vea este puntico rojo, sí que es importante aquí. Habían 2 Alejandrías, la Alejandría esta y la Alejandría de acá, de Asia Menor. Pero esta Alejandría tuvo muchísima importancia por lo de Egipto ya en la vida de nosotros. Bueno, ciudades fundadas por el Imperio Romano, estas 2 Alejandrías. ¿Por qué los ponía la Alejandría? Porque eran los Alejandros. El Alejandro Magno que nosotros conocemos, ese Alejandro es Alejandro III, o sea que antes hubo 2 Alejandros más. Sigue Babilonia, sigue lo que llaman Media. Bueno, todo esto ya por aquí no sabemos mucho de estos reinos de aquí del oriente, pero hasta por aquí llegó hasta la India. Aquí hay otra Alejandría, mire, aquí hay otra Alejandría, todas estas son Alejandrías, mire, todos estos pueblos que tienen la estrellita. Ellos le iban poniendo el nombre de Alejandro, como aquí Nueva York era de York de Inglaterra, y así eran pueblos que venían trayéndole los mismos nombres. Muy bien, voy a pasar acá a esta influencia tremenda, el imperio de Seleucida. Eso está en la Biblia, se dice este nombre, Seleucida. Eso está, vea que eso, lo que aparece en la Biblia simplemente es del imperio griego, Egipto. Aquí está otra vez Tiro, Sidón, Jerusalén, Alejandría. Aquí están los pueblos que ya cuando Roma los conquista, entonces ya empiezan a evangelizarlos, a llevarles buenas noticias de que el Imperio Romano es muy importante. Muy bien. Aquí vemos a Grecia, Grecia, actuando con este pueblo, o sea, con el Asia Menor, con Egipto y con Babilonia. Seleucia, Babilonia, bueno, Éufrates, Tigres. Es que todo esto, cuando ya estemos mirando la Biblia, todo esto lo vamos a ver otra vez. Muy bien. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué se llama Grecia este pueblo? Aquí es Grecia. Grecia. ¿Por qué ellos se llaman helenistas? ¿Quién los puso Grecia? Pues los puso Italia. Italia por aquí, aquí está Roma, aquí está Nápoles, por aquí había un pueblo que se llama Graia, los habitantes de Graia, una ciudad en Beocia. Beocia era aquí,
en Nápoles. Aquí llegaron personas de Grecia, de este lugar, de los helenos. Y los de Italia, los romanos, cuando ya estaban conquistando a los griegos, entonces se les parecía mucho, los griegos se les parecía mucho a los de este pueblo, a los de Graia, de Beocia, y Graia, Grecia. Pero el origen de los griegos es un origen campesino. Mire que el origen de los dioses de Egipto es de origen campesino. El origen es agrario del Nilo. El origen de los dioses de Babilonia, de Mesopotamia y Sumeria es de campesinos, de los de las riberas del Tigris y del Nilo. Dios con la naturaleza. ¿Ve? Aparece, lo que pasa es que después lo llevan a la cúspide. Cuando siempre que miramos la pirámide de la jerarquía, Dios o los sacerdotes están arriba, cerquita al emperador. Pero en la base es donde está la fe, la creencia. Y después vamos a ver que el cristianismo crece desde la base. Pero es que hay mucho para decir, muchas cosas que yo les podría contar, pero yo creo que poco a poco van saliendo. Y ustedes también pueden leer. Entonces voy a leer el párrafo que puse aquí. Griegos son de origen campesino. Este pueblo siempre se ha llamado helenos, Helenia. De ahí, ellos se llaman así, pero los romanos los pusieron griegos, habitantes de Graia, una ciudad en Beocia, en Italia. Mire, no era muy lejos. Solamente aquí el mar Adriático es el que los separa. Pero no están muy retirados. Claro, para esa época, pues, un río era inmenso. Por el río de aquí lo llaman Río Grande y ahorita uno lo pasa a pie. Pero era un río grande que era caudaloso, era difícil de pasar de un lado a otro. Sin embargo, ellos tenían comunicación por los fenicios. No se nos puede olvidar que los fenicios fueron los héroes del mar y que los unió muchos pueblos, con tragedias también, eran malosos. Muy bien. Estos griegos, ¿por qué me nombré a Italia? Porque recuerden que Italia o Roma va a imponerse sobre Grecia y luego va a influenciar sobre lo que ellos crearon, que se llama cristianismo. Cristianismo. ¿Por qué lo pusieron cristianismo? ¿Por qué llaman cristianos? ¿Por qué el pueblo de Roma le interesó crear una religión nueva que se llamó cristianismo? ¿Por qué les interesó? Todo eso lo vamos a ver. ¿Por qué se interesaron ellos en crear un nuevo pueblo? No te dé miedo, no te angusties. Esos son tus padres. Ahora, lo que tú hagas con eso, sí repercute. Pero lo que fueron tus abuelos, ¿qué culpas tuviste tú de lo que fueron tus abuelos? ¿O quieres condenar tú a tus abuelos o criticarlos? Ni a tus padres, sean lo que sean, fueron tus padres. Tú eres lo que eres por tus padres. Somos lo que somos por el legado que nos han dejado desde el nivel político, religioso, científico y económico. Y como yo sé de religión, pues le estoy hablando de la parte religiosa. Al economista que le hable de la parte de economía y el político de la parte política, pero yo les hablo del aspecto religioso, que es un aspecto bien importante en la vida de nosotros. Porque muchas cosas de las que hacemos, las hacemos porque creemos en eso desde el punto de vista espiritual, de Dios, de la condenación, de la gracia, del pecado, de todo eso. Actuamos, nuestra moral está centrada en la religión. Hay dos clases de moral, una moral centrada en la civis, en el civismo, en la ciudadanía, y una moral centrada en la religión. Antes eran separados, cuando Roma llegó, las unió. Entonces, quien se portara mal con Roma, se portaba mal con Dios, porque Dios era representado en el rey, en el emperador, en el faraón. ¿Ve? Entonces de ahí viene esa costumbre de que todo gobierno es dado por Dios. ¡Ay, por Dios! Vamos a mirar a ver si es dado por Dios Corea del Norte, a ver si es dado por Dios el gobierno venezolano, si es dado por Dios el gobierno de Cuba, si es dado por Dios el gobierno de aquí, cuando no protege la vida. Eso es dado por Dios. Pero en la Biblia dice que sí es dado por Dios. ¿Por qué le interesó a los romanos decir que era dado por Dios? Yo creo que ya tú sabes por qué. Ya ves de lo que te he dicho. Muy bien. Ahora, ¿cómo eran los dioses? Ya sabemos cómo eran los dioses, o la cosmogonía, o la teocracia de los egipcios y de los de Babilonia. Ahora vamos a ver cómo eran los dioses de los griegos. ¿Eran diferentes? Nada, son los mismos. Lo que pasa es que les cambian de nombre. Entonces, aquí vemos estos dioses. Era la familia, era la diosa de la familia.
Demeter, el dios de la agricultura. Hestia, el dios del hogar. Después esta Hestia cambia por Hostia, que es la puerta. Recuerda, el hostiario, el que tenga la llave. A ti te dan dos llaves, ¿sí? La hostia, el de la llave, pero aquí es Hestia, pero es del hogar. Zeus es el mayor, es el del rayo. Zeus es muy importante porque de ahí, ese es como el primer dios. A partir del cielo, de la tierra, del nous, aparece Zeus. Poseidón, el dios del mar. Y por cada uno de estos dioses hay figuras y hay mitos y hay actitudes. Tú a veces te comportas como el mar, tú a veces te comportas como el rayo, tú a veces te comportas como el hogar, tú a veces te comportas como la agricultura, tú a veces te comportas con la familia. ¿De dónde saca Jesús las parábolas de la agricultura? Que salió el sembrador a sembrar. De estos mitos del Demeter, vea, o el Demeter, míralo. Y bueno, el dios del mar, el del infierno, es el Hades, mire, con 3 cabezas, que esto ya lo vimos hace un tiempito. Les está hablando de otras cosas. El cerebro reptiliano. Cuando hablamos del cerebro reptiliano, para los griegos era Dionisio. Dionisio o Dioniso, dice acá, es el dios del vino, pero el vino es porque embriaga. Dice, transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, o sea que es la capacidad interna, pero también dice otro pasaje, no os embriaguéis con vino. ¿Ve? Transformaos y embriaguéis, sino con el espíritu. O sea que de eso trata aquí este Dionisio. Dionisio es más carnal, es más natural. Aquí lo vemos con animalitos. ¿Ve? Pero cuando vamos a Babilonia, allá también encontramos el mito de Gilgamesh, que es también parecido con el que él se enfrenta. Bueno, y mucho. El Hermes, el dios del comercio. A Pablo recuerda que lo confunden con Hermes. Comercio. Afrodita, el dios del amor. En romano e italiano ya es, o en latín, ya es Cupido, pero son los mismos dioses. Hefesto, el dios del fuego, y ya para los romanos el dios Vulcano, recuerden. Ares, el dios de la guerra. Artemisa, el dios de la casa, para los romanos es Diana. Apolo, el dios de la belleza, y Atenea, la diosa de la sabiduría. Mire, entre nosotros, Apolo, que está aquí, y Dionisio, estos dos se enfrentan. Estos dos, porque este es el racionalismo, es el de la belleza, el de la estética, ética, belleza, y este es el de lo natural. Entonces, este es el de la cirugía plástica, Apolo, y este es el de la, no, vamos a vivir así porque sí, no esto no es tan importante, el emocionalismo, ¿ve? Aquí es el cerebro reptiliano y aquí el cerebro límbico, cerebro racional. Muy bien, voy a poner aquí esta otra partecita para que entendamos un poco la cosmogonía, la manera de ello pensar. Digan si esto no es bíblico, si esto no está en la Biblia, es lo mismo. Vea, aquí estamos los dioses del Olimpo, aquí están los dioses del Olimpo. Olimpo es el lugar de la tierra. Miren, una cosa que les voy a enseñar más tardecito es en qué momento el ser humano empieza a pedirle a Dios. Porque es que antes, ni para el egipcio, vea que el egipcio no le pedía a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya había creado la naturaleza y ellos tenían que regirse por la naturaleza. Ellos no tenían que pedirle a Dios, sino que esperar que Dios actuara. Recuerde, el tiempo de Dios. Hay 2 clases de tiempos, el cronos y el kairos. El tiempo de Dios es que esperar que el río Nilo crezca, esperar que Dios nos dé la bendición. Hay que esperar que la estrella den la vuelta para que llegue la bendición. Ese es el egipcio. Los de Babilonia exactamente hacen lo mismo. Dios actúa y entonces Dios viene y cuando hace crecer el río Tigris y el Éufrates, pues trae bendición para el pueblo. Entre los griegos es lo mismo. El Olimpo es el lugar donde está Dios. El Olimpo. Voy a poner un poquito de esto por si acaso alguien no tiene más chiquito el computador. Muy bien, aquí para que vean los dioses del Olimpo. Olimpo. Entonces eran lugares donde estaba Dios. Y el Olimpo es la tierra. Es aquí el lugar donde aparece la acción de Dios. Por lo tanto, la pregunta que yo me hago es, ¿en qué momento
empezaron entonces los seres humanos a pedirle a Dios. ¿De dónde viene a pedirle cuando antes no se le pedía? Antes solamente se vivía en Dios. Era el eterno divino que daba la vuelta y traía muerte, luego venía la resurrección y luego venía la vida. Era el Dios que movía todo y que uno no tenía que pedirle sino esperar la voluntad de Dios. Pero después venía el pedir. ¿De dónde viene el pedir? Eso es algo que yo les voy a decir, es un misterio maravilloso. ¿De dónde vino el pedir? El pedir sí antes solamente era el esperar que viniera. Entonces, ¿de dónde nació eso? Yo les voy a explicar más adelantico cuando estemos hablando de dónde viene todo esto. Muy bien. Entonces, al principio el mundo era un caos. Mire, caos. Todo empieza por un caos. Entre los egipcios empieza por un caos. Entre los de entre los de Babilonia, Sumeria, Mesopotamia, todos los pueblos de esa región, el caos, primero el caos. Luego viene la tierra, el geografía, tierra, y el Urano, cielo. El cielo y la tierra se unen. Cielo y tierra se unen y crean el tiempo y crean la fertilidad. El cielo y la tierra. Mire, diga si no es exactamente lo mismo de los de Babilonia, que cuando se unió el cielo, el Dios del cielo con el Dios de la tierra, crearon lo que existe, lo que vemos, lo que observamos. Entonces el tiempo, Cronos. Después vamos a ver mucha mitología en esto, que Cronos es el que se come a los niños, a sus hijos. ¿Qué quiere decir se come a sus hijos? Pues que se come la vida de cada uno. El tiempo, cuando tú naces, empiezas a morir. El tiempo es Cronos, no es alguien que se come. Por eso la Biblia es mal interpretada cuando dice en la Biblia, y Dios salió y mató 3,000 y 20,000. Y no, hombre, se está hablando de una actitud, de una virtud. Pero tú lo confundes. Por eso el cristianismo mal interpretado es matón. Y el judaísmo, la Biblia, es para matar al otro, para acribillar al otro. Pero no es acribillarla quitándole la vida. Es acribillando, quitando el malestar, la enfermedad, lo negativo. Pero no lo sabemos. Y Rea es la fertilidad. Aquí está entonces del Cronos. Y Rea nace de la fertilidad y el tiempo, nace Zeus, el rayo. Y Zeus se une a Hera. Y Hera, entonces de Hera nace la segunda generación, que es el fuego, la guerra, el vino, el mensajero, Hermes. Hermes, el ángel Gabriel es Hermes, ¿recuerda? La sabiduría, que por ahí lo vemos, que la sabiduría es Satanás en un momento dado con lo de Babilonia, pero después va adquiriendo cosa divina, buena. Artemisa, la de la casa. Apolo, siempre tengo que enfrentar a Apolo con Dionisio. Esos dos son maravillosos. Y Afrodita, el amor y la belleza. Mire que aquí cambia un poco, porque eso van cambiando. Cada vez que va cambiando la generación, ellos van contando historias diferentes. Aquí hay otra generación, hay tercera generación, cuarta generación de dioses, pero solamente pues lo voy a hacer con primera y segunda generación. Muy bien, estos eran los dioses muy parecido a lo que está en la Biblia. ¿Por qué está en la Biblia? Pues porque ellos lo tomaron. Pero para los piadosos cristianos y los piadosos judíos dicen, oh no, ellos no fue que copiaron, nosotros no fue que copiamos de ellos. Lo que pasa es que a ellos se los reveló el diablo y a nosotros nos lo reveló Dios. ¿Ve? O sea que Dios usó primero a Satanás para imitar. Por eso en estos días alguien que le dije yo que alguien había hecho un milagro de una forma diferente a Jesús. Entonces dijo, no, eso lo hizo Satanás. O sea que Satanás hace milagros para el bien. Sí, porque Satanás es un imitador. ¿Ve? ¿De dónde viene eso? De la cultura griega. Porque yo le dije que alguien dice, no, vea, tal persona se sanó y se sanó invocando el nombre de yo no sé quién. Y entonces dice, no, ese es Satanás. Pero se salvó. Sí, pero se salvó para condenarse, porque tiene el alma condenada. Ah, hombre, pero con usted no se puede. O sea que
el billete de $100, si está en las manos de aquel, no vale $100, pero si está en las manos suyas, sí vale $100. No, es que la gracia es la misma en todas partes. Bueno, ¿cómo era la visión del cosmos, de la astronomía y la astrología? Así lo pensaban los griegos, porque así en un momento dado lo pensaron los romanos, los egipcios, y así en un momento dado lo pensaron los de Babilonia, y después los griegos pues siguen pensando lo mismo, porque no había otra manera de pensarlo. La Tierra está en el medio, alrededor giran otros planetas, pues ellos veían luces y entonces veían la Luna cerca de la Tierra y empezaron a poner los nombres: Júpiter, Mercurio, Saturno. Ellos le pusieron los nombres. Y por eso lunes, Luna, martes, Dios Marte, miércoles, Mercurio, y jueves, y viernes, Venus, y sábado. Entonces, tú te asustas porque se dice que en la Biblia, que cómo vamos a hablar de eso. Y tú todos los días dices domingo, y tú todos los días dices martes. O sea, los martes dice Marte, entonces no deberías pronunciar ese nombre, porque eso es un dios, estás pronunciando los dioses, eres idólatra, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí están los dioses, así era como ellos miraban. Las estrellas siempre arriba, fijas, estrellas que no cambiaban. Una cosa bien bonita, bueno, yo creo que después les voy a hablar de los griegos, es que ellos interiorizan un poco más el pensamiento. Ellos no observan mucho como los egipcios. No observan mucho afuera, sino que ellos se interiorizan más y entonces se van más por el racionalismo, por el pensamiento. Bueno, así era una manera de ver los griegos, pero un poco más adelante ellos empiezan a mirar de esta manera el cosmos. Ellos empiezan a mirar que la Tierra gira alrededor del Sol y que la Luna gira alrededor de la Tierra. Mire, ellos ya tienen esto y hay muchos escritos que fueron recuperados más tarde por la iglesia y encuentran cómo ellos ya tenían esta visión de que la Tierra giraba alrededor del Sol. ¿Y por qué nosotros en el siglo XVI iban a matar a Galileo cuando decía que la Tierra era la que se movía alrededor del Sol? Ah, porque ya había cambiado, porque ya habían intereses, porque ya les interesaba decir otra cosa y no lo que verdaderamente era. Pero los griegos ya lo habían dicho. Por eso mucha gente dice, bueno, vamos a buscar las raíces, vamos a las raíces. Y entonces lo buscan y dicen, ah, ya sé por qué es que nos portamos así como somos. Muy bien, pero esta visión de que el mundo era de que la Tierra era el centro y luego de que el Sol es el centro, ya va cambiando la visión. ¿Ve? Ya la visión. Y no hubiese pasado lo de la Inquisición, que mataban a la gente porque pensaba lo contrario. Pero como eran ignorantes, ya se iban a por la Biblia, que la Biblia les interesaba era a los romanos y no a los griegos. Muy bien. Mire, para los griegos, ponga la atención, para los griegos el mundo fue creado por un Dios malo. Y para nosotros el mundo fue creado por Dios, por Dios bueno, el creador. ¿Por qué? Porque para ellos había un nous. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, pero voy a decirlo ya. Un nous, un ideal. Y que lo físico no era tan ideal, era una realidad, pero una realidad que no era perfecta. Ellos empezaron a ver que nada de lo físico es perfecto. Entonces, por lo tanto, fue creado por un Dios imperfecto. Por la palabra malo no significa de maldad, de hacer lo malo, sino de lo imperfecto. ¿Ve? El mundo fue creado por un Dios imperfecto, ya que toda la materia es imperfecta. Y es verdad. Si tú crees en el agua nomás, si tú miras el hielo, eche en un vaso hielo, a ver si no quedan pedacitos, lugares que tú no puedes encajar el hielo. Entonces, cubitos de hielo. Entonces tú dices, ya se llenó el vaso. Pero si ese hielo se convierte en agua, entonces esa agua llena ya todos los espacios de ese vaso. Ya más perfecta el agua. Pero cuando el agua se vuelve éter, cuando se vuelve gas, todavía es más perfecta. ¿Ve? De ahí viene perfección, medio y la imperfección. Por eso para un griego,
un griego, Jesucristo, que es el hielo, pues era carne. Y entonces nosotros decimos, sí, pero pecó, se hizo uno como nosotros, menos en el pecado, no el pecado de él, sino el pecado nuestro. Pero sí vemos cómo Jesús ya es menos perfecto. No en el sentido de por él, sino por nosotros. ¿Ve? Lo hicimos imperfecto. Es una bonita manera de decir cómo lo físico es imperfecto. Entonces, el demiurgo, para ellos había el nous y estaba el demiurgo. Y el demiurgo es el Dios creador, es el maestro, el artesano, el hacedor. ¿Por qué Jesucristo dicen que venía su papá era carpintero? Y no hay ningún tema de carpintería. Pero se dice carpintero porque era el artesano. Era el hijo del artesano, el hijo del carpintero, recuerda. Su hijo es Golos, hijo de Demiurgo. Vamos a ver qué Golos va a hacer después Jesucristo. Pero no me quiero meter en eso ahorita porque quiero darles la parte de la visión más general y luego vamos a lo más específico. Bueno, esto que vemos, esta figura es la figura del Demiurgo. Mire, serpiente, lo que decíamos, que yo le decía de Babilonia ayer, de Mesopotamia. Serpiente, columna vertebral, cerebro arriba, el cerebro arriba, mire. Y la columna vertebral saliendo. Nuestra columna es como una serpiente. Cerebro reptiliano, reptil, la naturaleza, la vida. Pero que nosotros racionalmente, por el Homo sapiens sapiens, entonces fue mejor importancia al racionalismo. Pero de todas maneras ellos reconocen que hay un reptilianismo. ¿Ve? Por eso yo siempre le digo reptiliano, límbico y racional. La parte de afuera, el cerebro externo, los lóbulos frontales. Que manda, claro, ordena, organiza, planea, observa, interpreta, pronostica, cerebro externo. Pero la vida como vida es cerebro reptiliano, columna vertebral. Tú tienes una serpiente dentro de ti. Esa serpiente fue la que salió allá y dijo, no, vea, no, tú no te vas a arrepentir, vaya, coma del árbol del bien y del mal y tú conocerás, sal de ahí, vete al conocimiento y serás como Dios. Ahí viene todo lo de Babilonia y todo lo que está en el Antiguo Testamento, que es lo mismo, es la repetición de la repetida. Muy bien. En esta figura vemos más parecido. Mire, nous, el ideal, el Dios nous, que es conocimiento, nous está aquí arriba. Abajo está el logos, vea. En el principio era el logos estaba con Dios, el logos era Dios y se hizo hombre. En el principio era el verbo, ve, logos, de ahí viene, de los griegos. Cuando tú lees Juan 1, en el principio era el verbo estaba con Dios, nous, vea. El verbo era Dios y se hizo un Dios como nosotros, el nous. Pero entre el logos, que es la palabra, y el adversario, mire, el adversario, entre el logos y el adversario, ahí está el mundo, el demiurgo, que es el mundo astral y el mundo etérico. El mundo etérico es el de ideal, etéreo, el agua es el mundo etérico. Pues sucede que dice Jesucristo que mi Padre y yo somos uno. Ya no va a intervenir Jesucristo como que si este Dios fuera malo, sino al contrario, el logos y el demiurgo son uno solo. Sin embargo, siempre va a aparecer un adversario. Porque si fuéramos para arriba, logos, pues iríamos al nous. Pero hay un adversario que le decimos Satanás, que eso viene desde los de Babilonia. Y Satanás es el que crea el mundo físico. Mire, hacia abajo. Se visualiza. Es el adversario. Pero adversario no es, a ver, ¿cómo le diría yo? El adversario no es el Satanás que tú crees. El adversario, el enemigo, no. Es que mire, tú estás acostado y te tienes que levantar a las 6 de la mañana. Tú te tienes que levantar, logos. Tú quieres quedarte dormido, adversario. Entonces, ¿tú a cuál le vas a hacer caso? ¿Al logos o al adversario? ¿Te vas a quedar dormido, adversario, o te vas a ir, logos? ¿Ve? Siempre está la dicotomía, la dualidad, logos, adversario. Pero nosotros hemos satanizado muchas las cosas, pero está bien, yo no la critico, yo no digo si eso es bueno o si eso es malo, solamente estoy explicando.
¿Por qué tú cuando haces algo malo dices, eso es obra de Satanás? Claro, es que es lo adverso a lo otro. Tú quieres comprar una camisa roja y luego compraste la camisa roja, fuiste, la metiste a la lavadora y se te destiñó. Adversario, adverso a lo que tú querías. Adversario. Lo adverso, adversario es lo adverso. Entonces, lo adverso del nous, de lo ideal, es el mundo físico. Por eso entendemos cómo es que está la lucha entre lo físico y lo divino. Aquí vemos otro cuadro que uno encuentra por todas partes, uno encuentra estas figuritas. Entonces, persona y el universo, como es arriba, es abajo. Para nosotros, espíritu es el nous. Mente es lo del logos. Alma es el demiurgo. Y cuerpo es el universo. Más o menos así. Nosotros creemos espíritu, mente, alma y cuerpo, ¿verdad? Siempre decimos, amar a Dios con todo tu espíritu, con toda tu mente, con toda tu alma. Entonces, espíritu es el nous. Nous es lo más puro, vea lo de arriba, el éter, como el agua, gas. La mente es el logos, el hijo que se hizo carne. El alma es el demiurgo, el creador. Y el cuerpo es el universo, la creación. Más o menos es así. Para terminar, voy a terminar acá, porque tengo un compromiso ahorita. Entonces, aquí vemos no podemos perderle de vista dos historias, se le puede decir mitos, pero como el mito para nosotros es algo malo, entonces no quiero que nombrarlo mitos, sino leyendas. Dos escritos de Platón, el uno es Timeo y el otro es Critias. Critías, dice aquí en Critias o Critías, algo así, porque tiene una tilde acá. Entonces, Timeo, visión cosmogónica, origen del universo físico, estructura de la materia y la antropología de la naturaleza humana. Aquí en este tratado o en este diálogo de Platón, en Timeo encontramos cómo los griegos visualizan, cómo estructuran la parte del universo, el cosmos, como la astronomía, la astrología en Timeo. Y Critia ya es para describir la parte física de nosotros, de Atenas y Atlántica, que fue la que se hundió. Pero Critias también es como el dios o el personaje malocito que va y conquista y mata, es más bien crimen lógico. Entonces está lo bueno, lo malo. En estos dos diálogos, en estas dos leyendas o historias, encontramos básicamente lo que piensan los griegos. Muy bien, como el tiempo se me acaba, entonces tengo que mañana hacer un resumen de lo de los griegos para relacionarlo con nosotros. Entonces yo creo que no voy a pasar a Canaán. El martes yo creo que paso a Canaán y luego entendiendo cómo eran los cananeos, cómo estaban los judíos, vamos a entender cómo se ensambla el cristianismo con el judaísmo, cómo se logra hacer eso. Y uno entiende por qué los judíos todavía creen que el Mesías no ha llegado. Cómo ellos entienden eso, es increíble. Y claro, cuando uno ya estudia la historia y les lee, les escucha a ellos, porque lo mejor es escucharlos, entonces uno ya sabe, pues claro, cómo van a ellos a pensar que este es el Mesías. Si para ellos un Mesías que se lo creó Roma. ¿Sí? Pero como habían los judíos que se regalaban al imperio de Roma, les convenía, se cambiaron, entonces les informaban toda la cosmología de los judíos, Roma los interpretaba y luego los imponía. Y claro, iban compartiendo las buenas nuevas por todo el imperio. Muy bien, pues yo creo que por hoy queda así. Quedan cabos sueltos, claro. Imprecisiones, muchísimas. ¿Soy exacto? No. Y tengo ya el pretexto porque soy materia. Entonces, desde el punto de vista griego, voy a ser imperfecto siempre. Todo esto es para entender la vida. Hoy le deseo un feliz día. Esto es para que tú lo repases, para que estudies. Si tú quieres conocer el cristianismo, ve a las fuentes. Lea algo de Babilonia, Mesopotamia, Sumerios. Lea algo de Egipto. Lea algo de los griegos. Y ya mañana
que avance un poquito con los griegos. Ya después te digo cómo leer algo de los cananeos, de los judíos, que los judíos son cananeos, están ahí en la misma región. Y ellos crean la religión del libro, crean la religión histórica. Primero, algo que no se te olvide para que tú vayas captando. El judaísmo primero se creó la historia y luego se creó el pueblo. El cristianismo primero se creó la historia y luego se creó el pueblo. Maravilloso, diferente a los egipcios, a los de Babilonia, a los griegos y a los romanos, porque ellos primero crearon prácticamente las cosas y luego nació el pueblo. Ellos fueron de arquitectura, nosotros somos de idea nada más, del libro, de transformación, de actitud. Era diferente, era más fácil, porque un romano, un griego, un egipcio tenía que asentar bases arqueológicas de la piedra, por eso hicieron las pirámides, por eso hicieron cosas. El judío no tiene que crear nada, va saliendo, el cristiano agarra la Biblia, la mete debajo del brazo y va y crea todo un mundo, ¿ve? Entonces crea todo un pueblo. Pero eso hasta allá es donde los voy a llegar, allá los voy a llevar. Muy bien, pues por hoy les deseo un feliz día. Bye bye.